Bueno, esto es todo lo que hay de la historia por ahora, así que la mantendré en pausa hasta que el autor vuelva a subir más cap. Esta historia no me pertenece, todos los derechos de FIC es para Cedrock 25. Les dejaré el link de la teoría en la descripción. La voluntad de un rey, capítulo 23, entrenamiento infernal, base de la montaña 3:40 p.m. Pixiebot. Al fin llegaron los primeros Mandalay. Llegaron mucho antes que los demás Pixiebot. Se enfrentaron a muchas de mis bestias de tierra, deben estar exhaustos. La heroína tenía razón, o al menos a medias. Bakugo llegó siendo ayudado por Izuku ya que él no podía caminar por sí mismo, fue golpeado demasiadas veces por esas bestias y aún le dolían los ojos por el piquete que le dio Izuku, mientras que el peliverde estaba prácticamente intacto. Izuku, tengo hambre. Grito desesperado, Mandalay. Cielos, ¿ese chico está bien? Pregunto preocupada al ver el estado de Bakugo. Izuku. Él está bien, está agotado debido a que es el primer día, pero con una buena comida y suficiente descanso estará como nuevo, así que denos comida, exigió Aizawa. ¿Qué hay de los demás? Pixiebot. Ellos aún tardarán una hora más en llegar a Aizawa. Ya veo, lo están haciendo bastante mejor de lo que pensé. Mandalay. Debes enorgullecerte de ellos, tienes unos alumnos muy fuertes. Aizawa. Está bien, ya te oí, sigue derecho y verás el comedor, después tomen un baño y descansen bien. Izuku. Ya lo oíste, muerto viviente, al fin tendrás un descanso, dijo molestando a Bakugo. Bakugo. Jódete, dijo con las pocas fuerzas que tenía. Entonces Izuku se llevó a Bakugo prácticamente a rastros hacia el comedor, pero en su camino se encontraron con el pequeño niño. Kota. Oye. Izuku. Oh, tú eres el mocoso que estaba en el mirador. Kota. No soy ningún mocoso, respondió molesto. ¿Qué le sucedió? Señaló a Bakugo, el cual seguía medio muerto. Izuku. No te preocupes por él, mañana lo haré sufrir el doble de esto, dijo poniendo una cara aterradora que asustó al chico, pero primero debo comer algo, así que apártate. Siguió su camino hacia el comedor. Kota. ¿Qué sujetos tan raros? Pensó algo impactado. Izuku y Bakugo arrasaron con toda la comida de unas 15 personas y debido a su estado, Bakugo se fue directo a su habitación después de tomar un baño, pero no podía dormir ya que seguía recordando lo sucedido en el bosque. Después de haber pasado días intentando volver a usar Aki sin éxito, hoy había logrado volver a usarlo y no solo eso, lo había llevado a otro nivel y todo gracias a Midoriya. Bakugo. Aki. Cerró sus ojos y llevó al máximo su concentración, entonces pudo visualizar la silueta en blanco de Midoriya, la cual se encontraba afuera de la instalación. ¡Qué poder tan misterioso! Al día siguiente 5:40 am Aizawa había levantado a sus alumnos tan temprano para poder explicarles en qué consistiría su entrenamiento, el cual llevaría al límite a sus quirks para poder mejorarlos. El único que no se encontraba era Midoriya, pero Aizawa explicó que él ya había iniciado su entrenamiento, entonces comenzó a asignarles su entrenamiento personal al resto de sus alumnos. La historia continúa abajo. Aizawa. Bakugo, tú te adentrarás a ese lado del bosque, camina unos 5 minutos y verás la zona de tu entrenamiento. Bakugo. Joder, deja de ser tan misterioso y dime lo que voy a hacer. Aizawa. Es mejor que lo veas por ti mismo, ahora deja de perder el tiempo y ve. Bakugo. TCH, como sea, Bakugo comenzó a caminar hacia donde le indicó Aizawa, en lo que llegaba a la zona de su entrenamiento. Al pensar que solo entrenaría su Kirk y no tendría oportunidad de mejorar su Aki, decidió cerrar los ojos y ver si era capaz de detectar a sus compañeros, pero se llevó una gran sorpresa al sentir como varias rocas volaban hacia él. Logró reaccionar rápido y destruyó las rocas con una explosión. Izuku. Impresionante, me alegra ver que estás atento a tus alrededores, dijo caminando hacia él rubio. Bakugo. Midoriya. ¿Qué estás? Izuku. Te lo dije, ¿no? Hoy tu entrenamiento irá en serio. Bakugo. ¿Qué? Aizawa sabe de esto. Si es así, entonces él también. Izuku. Oye, quita esa cara de idiota y concéntrate que tenemos mucho que hacer. Ahí ponte esto, le lanzo una venda para los ojos, esto va a ser muy divertido, dijo con una sonrisa maligna. El rubio solo tragó grueso mientras veía la aterradora sonrisa que ponía Midoriya. Por primera vez en su vida, Katsuki Bakugo había sentido miedo de otra persona. Un par de minutos después, la clase B llegó a la zona de entrenamiento y quedaron impactados al ver los entrenamientos tan brutales que estaba llevando a cabo la clase A. Después de que su sensei y el resto de las Pussycats les explicaran qué llevarían a cabo, la clase B se unió al entrenamiento infernal. Tiger. Bien, aquellos con habilidades de aumento de poder vendrán conmigo. Kendo. Supongo que ese es mi grupo, comenzó a seguir a Tiger y los demás, pero su sensei la detuvo. Blah. Te equivocas, Kendo, la zona de tu entrenamiento está por allá. Kendo solo se quedó muda al ver que la zona que había señalado su sensei era una parte del bosque en la que se veían humo y explosiones salir, además se podían escuchar fuertes gritos de muerte ocasionalmente.
Después de caminar unos 5 minutos llegó a la zona de su entrenamiento y su asombro no hizo más que aumentar al ver a Bakugo con los ojos vendados siendo apedreado por Midoriya. Kendo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Izuku. Ah. Zanahoria-chan, al fin llegas, dejo de lanzarle piedras a Bakugo. Bakugo. ¿Qué? ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó confundido quitándose la venda. Kendo. Esa es mi línea, ¿qué entrenamiento se supone que están haciendo aquí? ¿Y dónde están los demás? Izuku. Bien, ahora que estás aquí es buen momento de explicarles todo. Para empezar, Aizawa y Colmillito me dejaron a cargo de su entrenamiento, así que solo ustedes dos entrenarán por separado de los demás. Kendo. C. Colmillito. Pensó si ese apodo se refería a su sensei, Bakugo. Espera. ¿Cómo que ella también participara en este entrenamiento? Izuku. Oh, cierto, no te lo había dicho, pensaba que su entrenamiento empezara al mismo tiempo, pero por culpa de Aizawa tuve que iniciar contigo antes. Kendo. Espera, ¿de qué entrenamiento hablan? Izuku. ¿No lo recuerdas? Hace unos días me preguntaste cómo era capaz de hacer todas esas cosas, ahora te responderé. Kendo prestó total atención a la explicación que Izuku le dio sobre Aki. Kendo. Entonces esa es la razón de que tengas habilidades tan misteriosas. Aki. Izuku asintió, es algo difícil de creer, jamás había oído de un poder como ese. ¿Estás seguro que no es algún tipo de Kirk? Izuku. Puedes preguntarle a Bakugo, si fuera un Kirk ni siquiera me molestaría en decirles esto. Kendo. De acuerdo, te creo ahora, ¿por qué nos estás enseñando todo esto? Izuku. Sonrío, porque ustedes dos son fuertes y me interesa mucho ver qué pueden llegar a hacer si aprenden Aki. Kendo. O sea que nos está enseñando una disciplina tan antigua como el propio mundo, solo por capricho. No, eso no es posible, tiene que haber otra razón, ¿verdad? Pensó dudosa, Izuku. Incluso este entrenamiento se podría decir que es una prueba, si logran soportar esta semana y dominar lo básico, entonces significará que no me equivoque con ustedes. Bakugo. ¿Lo básico? Izuku. No quiero saturarlos de información, así que iré por partes. El Aki se divide en... Se quedó pensando un rato, en dos tipos, uno llamado Kenbunsoku y el otro Busosoku. El primero se centra en la percepción del aura de los demás, pero puedes hacer más cosas como leer los movimientos o intenciones de alguien, e incluso ver unos momentos en el futuro. Kendo. Ver en el futuro, dijo asombrada, incluso Bakugo abrió los ojos con interés al escuchar eso. Izuku. Y el Busosoku es similar a una armadura invisible que protege tu cuerpo y lo vuelve más duro y resistente. También puedes imbuir otros objetos de Aki para volverlos más poderosos, por ejemplo. Izuku lanzó una de las piedras que tenía, la cual terminó destruyendo varios árboles que estaban en fila. Una simple piedra puede ser tan mortal como un cañón, e incluso puedes usarlo para golpear o repeler cosas sin hacer contacto directo con ellas, pero eso es más avanzado. Kendo. Eso fue sorprendente, dijo casi sin habla, Bakugo. Basta de perder el tiempo. Continuemos con este estúpido entrenamiento. Dijo completamente animado, Izuku. ¿Y esos ánimos? Creí que no querías que alguien más te enseñara. Bakugo. Es claro que tú sabes más de esto que yo, ya me metiste en esto y no me importa qué tipo de entrenamiento me des, te demostraré que puedo llegar a ser mejor. Tu Izuku. Me gusta esa actitud. Volteo a ver a Kendo, ¿y qué hay de ti? Kendo. Si tú crees que puedo hacerlo, entonces lo haré, sentenció segura de sí. ¿También tengo que ponerme una venda? Izuku. No, tu entrenamiento será algo diferente a Bakugo. Kendo. ¿Por qué? Izuku. Quiero que aprendan lo básico en esta semana, por lo que el tiempo es importante y no podemos desperdiciarlo, así que a Bakugo le enseñaré lo básico del Kenbunsoku y a ti lo del Busosoku. Bakugo. ¿No piensas enseñarnos los dos tipos? Izuku. Lo haré, pero después. Por ahora quiero que aprendan a dominar lo que es más apartamento para ustedes. Kendo. ¿Apartamento? Izuku. Bakugo tiene los instintos y el temperamento de un animal salvaje. Si tuviera que compararlo con algo, diría que es como un tigre. Bakugo. ¿A quién carajos le llamas animal salvaje? Izuku. ¿Lo ves? Esos instintos lo vuelven el usuario perfecto de Kenbunsoku. A ti te tomaría más tiempo dominarlo. Kendo. Ya veo. Izuku. Tú por otro lado, tienes una muy alta condición física y un cuerpo muy trabajado. Kendo se sonrojó un poco al notar que Izuku veía detenidamente su cuerpo, aunque solo fuera por un análisis. El día de la fábrica, la forma en que peleaste, ¿eran artes marciales? Kendo. Sí, aprendí unas pocas por parte de mi abuelo. Izuku. Lo supuse, tú eres más apta para aprender Busosoku, por eso debemos centrarnos en lo que pueden dominar más fácilmente. Ambos asintieron. Bien, ya que hemos aclarado eso, hay algo más que debo decirles, y es que a partir de ahora ustedes me llamarán Izuku-sensei Bakugo / Kendo. Una mierda te diremos así, Pam. Bakugo / Kendo. Duele,
Se quejaron ambos al recibir un golpe en la cabeza de un molesto Midoriya. Izuku, ustedes bastardos toman confianza demasiado rápido, dijo mientras las venas de su frente palpitaban por el enojo. Espero estén preparados para empezar, Kendo. Espera. ¿Qué se supone que vas a hacer? Preguntó asustada. Izuku, ¿no se los dije? La mejor forma de dominar el Haki es usándolo constantemente en combate, entre más al límite los lleven mejor se volverán usándolo, así que prepárense, porque pienso hacerlos sufrir. Sonrió de forma maligna y tanto Bakugo como Kendo tragaron saliva aterrorizados. 2 horas después, Kendo y Bakugo estaban espalda con espalda, ambos con múltiples golpes por todos lados además de estar respirando pesadamente por el cansancio. Bakugo, será mejor que dejes de estorbarme zanahoria, dijo aún con la venda cubriendo sus ojos. Kendo, deja de llamarme así Bakugo. Izuku, los dos dejen de actuar como idiotas y concéntrense. Gritó mientras corría hacia ellos. Bakugo se giró hacia Midoriya y le lanzó una explosión, pero el peliverde saltó para esquivarla y desapareció en medio del aire. Entonces apareció a un lado de Bakugo, dándole un fuerte golpe que no se esperaba y mandándolo a volar. Inmediatamente después se giró hacia Kendo y se preparó para soltar un puñetazo. Izuku, si no puedes esquivarlo, bloquéalo. Kendo le hizo caso y cruzó sus brazos en forma de X para bloquear el puñetazo, pero aún así fue tan fuerte que la mandó a volar hasta que se estrelló contra un árbol y este se destrozó por el impacto. Izuku. Suspiro, qué espectáculo tan penoso, Bakugo. Bastardo. Saltó por encima de él y le lanzó una gran explosión con ambas manos. Izuku salió del humo de la explosión y saltó aún más arriba que Bakugo, quedando ahora él por encima y le lanzó una patada al rostro, pero el rubio se giró rápidamente y la bloqueó con sus antebrazos. Izuku, vaya, puedes verme. Exclamó emocionado, Bakugo. Tan claro como el agua. Entonces ambos bajaron al suelo y comenzaron a intercambiar golpes. Al principio Bakugo podía seguir un poco el ritmo y esquivar a tiempo los golpes, pero poco a poco Midoriya se movía más rápido y la figura que Bakugo en un inicio percibía muy clara, se volvía cada vez más borrosa y difícil de ver. Izuku. Kick Burst. Aquella ráfaga de puñetazos fue demasiado rápida para que Bakugo la viera con su Kenbunsoku y terminó por recibirlos todos hasta que cayó inconsciente. Pero Izuku aún tenía que lidiar con Kendo, quien se levantó y corrió hacia Midoriya mientras agrandaba su puño derecho. Izuku, recuerda, concéntrate, siente cómo la energía fluye por tu cuerpo y céntrala en un solo punto. La pelirroja lanzó el puñetazo tratando de hacer lo que Izuku y con todas las fuerzas que tenía, pero el golpe fue detenido por un solo dedo de Izuku el cual está recubierto con Busosoku. Izuku. Aún no es suficiente, recubrió su puño derecho con Busouku y golpeó a Kendo en el estómago, noqueándola al instante. Bien, tómense un descanso, dijo alegre. 4:15 p.m. Las clases A y B habían terminado su entrenamiento del día de hoy y ahora tenían que hacerse su propia comida. A pesar de estar deshechos por su entrenamiento, todos empezaron a trabajar en eso, pero los senseis de ambas clases notaron que 3 personas faltaban en ese lugar. Aizawa. ¿En dónde diablos están Midoriya y Bakugo? Blah. Kendo tampoco ha llegado a Aizawa. Suspiro, le dije que no se excediera con el entrenamiento de esos dos. Mandalay, ¿no les avisaste que el tiempo de entrenamiento había concluido? Mandalay. Lo hice al igual que a todos usando mi Kirk, pero parece que no me hicieron mucho caso. Blah. Kendo no suele ignorar las órdenes, tal vez ni siquiera prestaron atención al llamado de Mandalay. Shiozaki, ¿puedes venir un segundo? La usuaria de Vide se acercó a su sensei, Ibara. ¿Qué sucede, Vlad sensei? Vlad. ¿Puedes ir con Kendo, Midoriya y Bakugo a decirles que el entrenamiento se terminó? Tienen que venir a comer Ibara. Por supuesto, yo me haré cargo a Aizawa. Está bien si solo traes a Kendo y a Bakugo, dijo de manera sombría, Ibara. De acuerdo, respondió confundida. Por otro lado, los 3 mencionados aún seguían en el bosque. Kendo se encontraba tirada en el pasto tratando de recuperarse, se había forzado tanto que estaba prácticamente sin energías, además que había abierto la camisa de su uniforme de deportes para poder ventilarse, mostrando el top deportivo que tenía debajo. Kendo. Maldición, no pude usar aquí ni una sola vez, dijo decepcionada, Izuku. Nadie dijo que sería fácil, relájate, aún quedan bastantes días de entrenamiento, descansar también es importante, Bakugo. Entonces, ¿por qué yo no puedo tomar un maldito descanso? Gritó aún con la venda en los ojos y tratando de golpear a Midoriya. Izuku aún no dejaba descansar a Bakugo, él aún tenía que buscar su presencia y tratar de golpearlo, mientras que el peliverde se movía alrededor suyo y lo golpeaba esporádicamente. Ambos también se habían quitado la camisa del uniforme, quedando con el torso completamente descubierto, ya que incluso Izuku estaba sudando demasiado. Izuku.
Porque hoy solo usaste tu Kenbunsoku el 10% de las veces que me atacaste, aún estás muy lejos de poder usarlo de manera consciente y constante, ¿acaso no dijiste que me superarías? No es tiempo de descansar, Bakugo. Desgraciado, usando mis palabras en mi contra. Toma esto. Lanzó una explosión, pero Izuku no se encontraba ahí y lo golpeó en la cabeza usando Busosoku, duele. Se quejó mientras se tiraba al suelo. Izuku. No seas llorón, Kendo. Jaja, es un demonio, dijo con una risa nerviosa, Ibara. Kendo-san. Llego a donde estaban ellos. Ah, ahí estás. Kendo. Shiozaki. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería levantarse, pero aún estaba muy cansada para hacerlo. Ibara. Vine a decirles que... Se quedó paralizada. Kendo. ¿Qué sucede? Ibara. Kendo-san, tú. Kendo la miró con la ceja arqueada. Has caído en el camino de la lujuria. Exclamó sonrojada. Kendo. Ibara quedó en shock al ver la escena de una Kendo tirada en el suelo con el torso expuesto y sus otros dos compañeros desnudos de la cintura para arriba. Ibara. Dios, por favor, perdona a mi compañera por esta depravación, ella es alguien buena. Comenzó a rezar a toda prisa mientras estaba completamente roja. Kendo. Oye, deja de decir esas cosas. No ha pasado lo que piensas. Estaba comenzando a avergonzarse por el malentendido de su compañera, Izuku. Hey, ¿tu amiga está bien? Kendo. Eso espero, dijo ocultando su sonrojo. Ibara. Midoriya, no te perdonaré por pervertir a nuestra presidenta, las llamas del infierno te darán tu castigo. Izuku. ¿Y yo qué hice? Se señaló confundido. Kendo. No le hagas caso, es su religión hablando por ella. Ibara. ¿Qué clase de actos impuros estaban practicando los tres en este lugar alejado y oscuro? Kendo. Simplemente estábamos entrenando, pero el calor era tan sofocante que teníamos que ventilarnos de alguna forma. Ibara. La miro dudosa, ¿solo entrenando? Kendo. Por supuesto. ¿Qué más haríamos? Izuku. Creo que la pervertida es otra, dijo con un tono burlón. Ibara. Oh no. Dios, por favor, perdóname por haberme imaginado aquellos actos tan impuros. Comenzó a rezar muerta de vergüenza. Kendo. Deja de hacer eso. Izuku. Jajaja, bien Matusalén, ya que estás aquí y quieres disculparte, ven y ayúdanos. Ibara. ¿Matusalén? Preguntó un tanto ofendida, mientras Bakugo se reía por el apodo. Kendo. Deja de ponerle apodos a la gente. Y tú deja de burlarte. Señalo molesta a Bakugo. Bakugo. No me des órdenes, zanahoria. Izuku. Como sea, ¿qué te parece si me ayudas con el entrenamiento de este tipo? Ibara. ¿Su entrenamiento? Un par de minutos después, Bakugo tenía que esquivar todos los ataques de las enredaderas de Shiozaki con los ojos vendados, pero estas podían llegar a ser bastante rápidas y difíciles de evitar. Ibara. Jejeje, este entrenamiento es divertido, dijo mientras tenía atrapado a Bakugo en sus vines. Bakugo. Maldita sea, déjame ir, santurrona de las vines. Kendo. ¿Está mal que divierta ver esto? Izuku. Jajajajaja. Se rió divertido al ver a Bakugo ser tratado como un muñeco de trapo. Kendo. Eso supongo que no, Izuku. Esa chica es genial, debería ayudarnos con el entrenamiento todos los días. Kendo. No creo que pueda, ellos también tienen su propio entrenamiento. Ah, es cierto. Ibara, ¿qué hay de tu entrenamiento? Ibara. Oh no, lo olvidé. Por la impresión soltó a Bakugo y cayó al suelo. Entonces Ibara les explicó que el entrenamiento hace más de 30 minutos y que debían volver para poder comer. Todos se apresuraron y al llegar no se hizo esperar el regaño de sus senseis, sobre todo el de Aizawa, Izuku y Bakugo. Incluso los dejó sin comer un buen rato, pero Vlad lo convenció de que necesitaban reponer sus energías o si no la pasarían fatal en lo que queda del campamento, así que el azabache se apiadó de sus almas. Mientras tanto, en una de las montañas que estaban alrededor de la zona del campamento, se encontraban los dos miembros más recientes de la Liga de Villanos, Dabi y Toga. Junto a ellos habían otros 5 atemorizantes villanos. Vamos, déjenme ir, yo solo puedo acabar con todos ellos, necesito derramar sangres ya. Habló el más grande de los 7, el cual estaba cubierto por una máscara y una capa. Dabi. Cierra la boca, psicópata, aún no es tiempo, iremos cuando seamos los 10. La voluntad de un rey, capítulo 24, asedio al campamento día 3, 6 am. Izuku, Bakugo y Kendo se encontraban de nuevo en el interior del bosque para continuar con el entrenamiento de Aki, pero ahora Izuku tenía pensado algo diferente. Izuku. Bien, ya sabemos que tenemos que terminar antes del atardecer si queremos comer. Bakugo asintió. Kendo. ¿Cómo pueden comer tanto? Ayer exageraron demasiado con todo lo que devoraron. Bakugo. Habla por él, yo no soy ningún exagerado. Kendo. Aizawa, si no como nada en los próximos 5 segundos, juro que devoraré mi propio brazo, dijo imitándolo cuando Aizawa los amenazó con dejarlos sin cena. Bakugo.
Cállate maldita zanahoria o te volaré en pedazos. Kendo. Bakugo, deja de llamarme así o juro que te golpearé peor que a Monoma, amenazó de vuelta al rubio. Aquellos dos eran bastante volátiles, Izuku. Los dos cierren la boca o los mataré, dijo de forma sombría y ambos guardaron silencio a regañadientes. Por alguna razón sentían que él era capaz de cumplir esa amenaza. De acuerdo, hoy harán algo diferente. Bakugo, siéntate como si fueras a meditar. Bakugo. ¿Por qué? Izuku. Solo hazlo. El rubio se sentó. Ahora cierra los ojos y concéntrate, siente todo lo que hay a tu alrededor. Bakugo hizo caso y se concentró en su entorno lo máximo posible. Entonces poco a poco en su mente comenzaron a mostrarse las siluetas en blanco de Izuku y Kendo, y no solo los de ellos dos sino también las de un par de ardillas y aves que habían cerca. Izuku. ¿Qué ves? Bakugo. A ustedes, y a un montón de estúpidas ardillas. Izuku. Es un buen comienzo, pero es un rango muy pequeño, así que vamos a ampliarlo. Quiero que te concentres en buscar las presencias de los estudiantes de ambas clases. Bakugo. ¿Qué? Kendo. ¿No es demasiado? Todos están esparcidos no solo por el bosque, sino también por los montes. Izuku. Ese es el punto. El Kenbunsoku no solo es poder leer los movimientos de alguien, sirve para detectar sus presencias. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué pretenden? Para eso es el Kenbunsoku, detectar 40 presencias dentro de todo este rango es lo mínimo. Bakugo. Ya entendí, bastardo, no me subestimes, pienso lograr un rango aún más extenso. Izuku. Lo que digas, pero recuerda, debes estar calmado, es como meditar. Bakugo lo ignoró y cerró los ojos. Va, ese payaso no me está escuchando. Kendo. Acostúmbrate, ¿y qué voy a hacer yo? Izuku. Sígueme. Se alejaron bastante de Bakugo. Quiero que rompas por la mitad cualquiera de estos árboles y usar tu Kirk. Kendo. Por favor dime que no estás hablando en serio. Izuku sonrió. ¿Estás hablando en serio? Voy a romperme los nudillos antes de siquiera hacerles un rasguño. Izuku. No si utilizas Aki Kendo. Ayer no pude usarlo ni una sola vez. Izuku. Es diferente usarlo en medio de una pelea con presión encima, que solo concentrarte en una tarea simple. Ahora deja de quejarte y ponte a golpear troncos. La pelirroja no le quedó de otra que confiar en las palabras de Izuku y se posó delante de un árbol, cerró sus ojos y trató de sentir esa energía para concentrarla toda en un solo punto. Entonces soltó un puñetazo a uno de los troncos, pero nada pasó. Kendo. Como esperaba, vuele. Lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Izuku. Veía detenidamente a ambos. Me pregunto, ¿alguno de los dos tendrá a Osoku? 6 horas después, Bakugo ya llevaba horas sentado tratando de usar Kenbunsoku para detectar a todos los del campamento, pero solo lograba ubicar a máximo 10 de ellos, los cuales eran lo más cercanos. Su paciencia se agotaba y la cabeza le dolía por la extrema concentración al que se estaba sometiendo. Bakugo. Maldición. Se quejó dejando de intentarlo. Izuku lo vigilaba de cerca, a pesar de estar acostado cómodamente en el césped, aún le prestaba atención. Izuku. Recuerda, esto es cuestión de paciencia, tal vez incluso te ayude a alivianar ese humor de mierda que tienes. Bakugo. TCH. Volteo a ver a Izuku. Oye, ¿cuál es el truco? Izuku. HMM. Ya te lo dije, solo es tener paciencia. Bakugo. No hablo de eso. Es sobre esos movimientos. Izuku lo miró con la ceja levantada. No importa que tan veloz seas, nadie puede desaparecer solo así, mucho menos en medio del aire. Izuku. Oh, ¿así que es eso? Se levantó y comenzó a estirar las piernas. Bien, presta atención. Solo diré una vez. Bakugo lo miró atento. No es ningún truco o algo por el estilo, simplemente uso la fuerza explosiva de mis piernas para causar el efecto de que mi cuerpo desaparezca, y así como lo dijo, Izuku desapareció y en un instante apareció a un lado del rubio. Izuku. ¿Lo ves? Bakugo. No, no pude ver nada, mencionó impactado. Izuku. Ja. Te digo que no es nada anormal, solo me muevo a una alta velocidad y eso causa el efecto de que desaparezco. Si mejoras tu Kenbunsoku podrás verme, tal vez. Bakugo. Eres tan malditamente raro. Izuku. ¿Eso crees? ¿Por qué no lo intentas tú? Bakugo lo miró interesado. Realmente mis técnicas son muy simples, por ejemplo también puedo dar una patada al aire para flotar. Izuku comenzó a moverse libremente por los aires como si flotara, y entre más veía, Bakugo más se convencía que Midoriya era un bicho raro. Izuku. Aunque claro, tú no necesitas esto, puedes volar gracias a tu Kirk y tienes un gran poder explosivo, tal vez podrías intentar ese movimiento, ya tienes el impulso explosivo necesario. Bakugo. ¿Hablas de desaparecer usando mi velocidad? Izuku. Lo llamo Soru, dijo con una sonrisa. Bakugo. Soru. Ahora Bakugo se había puesto una nueva meta, aprender y dominar el Soru, y si consigo dominar el Kenbunsoku, podré ver tus movimientos aunque uses ese Soru. Izuku. Supongo, todo depende de qué tan bueno seas, al menos por ahora. Bakugo.
Por ahora. Izuku. Sonrío, estoy trabajando en una nueva técnica que llevará mi velocidad a un nuevo nivel, superaré la velocidad del sonido, dijo entre risas, Bakugo. ¿Quién es este niño? Pensó al ver a Izuku riéndose después de haber dicho algo tan increíble. Kendo. Lo hice. Exclamó dando saltos de emoción, sus nudillos estaban completamente rojos, algo inflamados e incluso salían unas cuantas gotas de sangres, pero había logrado romper un árbol por la mitad usando Aki. El festejo de Kendo llamó la atención de ambos y el peliverde sonrió al ver aquella emoción, entonces él y Bakugo se acercaron a ella. Izuku. Ustedes dos aprenden muy rápido, pero como les dije la mejor forma de progresar su Aki es combatiendo. Así que, ¿están listos? Dijo mientras tronaba sus nudillos, Bakugo / Kendo. Ambos se voltearon a ver y se pusieron en posición de pelea. ¿Sí? 7 horas después, Kendo. Diablos, estoy agotada, dijo tirándose al suelo, ya oscureció, estoy segura que volvimos a perdernos la comida una vez más. Los tres ignoraron el llamado de Mandalay por estar absortos en su entrenamiento. Mientras que Aizawa, sin ánimos de que aquella situación se repita otra vez, ni siquiera se molestó en ir por ellos, ahora si no se tentaría el corazón y dejaría a los tres sin cenar para que aprendan la lección. Bakugo. Maldito seas Midoriya, si Aizawa ahora sí nos deja sin cena esta vez, juro que te cocinaré vivo. Izuku. Lo siento, pero no podía terminar el combate así nada más, cuando estaban progresando bastante bien. Kendo. Espero tengas razón, Izuku. ¿Qué? No confían en... De la nada se puso muy serio y dirigió su mirada hacia el norte. Kendo. ¿Midoriya? Se confundió por el cambio repentino. Bakugo también arqueó una ceja confundido. Izuku. Kendo, Bakugo, vuelvan al campamento. Kendo. ¿Qué? ¿Por qué tan de repente? Izuku. Hay villanos viniendo hacia acá. Bakugo y Kendo se sorprendieron. Vuelvan y díganle a Aizawa, son unos 9, todavía tardarán en llegar aquí. Kendo. Espera, ¿y tú qué vas? Sin dejarla terminar, Izuku partió hacia donde se encontraban los villanos. No puede ser, ¿de verdad va a enfrentarse a ellos? Bakugo. No tengo ni idea de lo que pasa por la mente de ese cabrón Kendo. ¿De verdad son solo 9? Bakugo. Cerro los ojos, TCH no los veo, están demasiado lejos, solo veo a Midoriya alejarse cada vez más. Kendo. Maldición, Bakugo. Pero hay otras dos presencias no muy lejos de aquí, Kendo. ¿Es de los senseis o las Pussycats? Bakugo. No, dijo con el ceño fruncido a más no poder. Mientras tanto, Mr. Compress. Creo que ya es hora, ¿no es así, Davi? Davi. Sí, aunque ese estúpido de muscular se adelantó. Magne. Es como un animal salvaje buscando matar Toga. Lo entiendo, yo ya quiero ver sangre. Davi. Cierren la boca, fenómenos, aquí es donde nos dividimos. Ya saben qué hacer, destruyan todo, encuentren a Midoriya y Bakugo, y tráiganmelos, dijo con una sonrisa sádica. Izuku. Lo siento. Gritó desde la rama de un árbol, llamando la atención de los villanos, pero no puedo dejarlos pasar de aquí. Toga. Oye Davi, ese es. Davi. Sí, no pensé que vendría directamente hacia nosotros. Spinner. Bueno, eso hace nuestro trabajo más fácil. Moonfish. Capturar, matar, Izuku. De acuerdo, bastardos, ¿quién de ustedes quiere morir primero? Aquella pregunta y su sonrisa arrogante molestó demasiado a los villanos. Mustard. Mocoso arrogante. Spinner. Stein estaba en lo correcto contigo, falso héroe. Izuku. ¿De verdad estás vestido como Stein? ¡Qué gracioso eres! Dijo entre risas, Spinner. Maldito. Iba a lanzarse a Izuku, pero una mano lo detuvo. Magne. Relájate, solo te está provocando Duice. ¡Qué desgraciado! Me agrada. Moonfish. Dame carne. No se pudo contener más y lo atacó con sus dientes cuchillas. Davi. Idiota, no debemos matarlo. Izuku saltó directo hacia él y se deslizó entre los dientes cuchillas de Moonfish, evitándolos por completo y aterrizó pisándole la cara al maníaco, hundiéndola por completo en la tierra. Izuku. Qué sujeto tan repugnante, mostró su desagrado pisando aún más fuerte al villano a pesar de que ya ni estaba consciente. Spinner. De desgraciado, Davi se sorprendió al igual que todos cuando vio a Izuku moverse y supo que no podía tomárselo a la ligera, no era un simple mocoso. El azabache le lanzó una llamarada de fuego azul, la cual impactó directo. Davi. No lo esquivo. Y para sorprender aún más al villano, de entre la llamarada salió Izuku como si nada y sin heridas aparentes. Davi veía con asombro al peliverde, se acercaba a él con sus dedos extendidos hacia su rostro, él apenas si pudo quitarse de en medio, pero Izuku solo se quedó quieto. Davi. Él iba a arrancarme los ojos si no me movía, comenzó a respirar de forma agitada. ¿Quién es este demente?
No solo Davi estaba tan alterado, los demás también se habían dado cuenta de que Izuku no era un simple mocoso. Los villanos rodearon al peliverde todos listos para atacar a matar, e Izuku solo los veía emocionado con una sonrisa. En otra parte, en la ladera de una montaña cercana a la entrada del bosque, el pequeño Kota estaba aterrorizado. El enorme villano del equipo de asalto de la liga también estaba allí. Era tan grande e intimidante a pesar de estar cubierto por su capa y la máscara, que el niño solo retrocedía mientras el cuerpo le temblaba. Muscular. Estaba buscando un lugar con una buena vista panorámica, y paréceme que me encontré con un niño que no estaba en la lista. Pero no te preocupes, tienes una gorra con mucho estilo, cámbiamela por esta estúpida máscara que me dieron por ser el nuevo Kota. ¡Guau! Salió corriendo del miedo. Muscular. Bien, me desquitaré contigo. De un par de saltos, el enorme sujeto se había colocado justo enfrente de Kota con su brazo listo para matarlo. Se había quitado la máscara y su capucha había caído por los movimientos tan bruscos que dio. Tanto su corto cabello rubio, como la horrenda cicatriz que atravesaba su ojo izquierdo quedaron expuestos. Kota, tú eres. Lo reconoció como el asesino de sus padres. Mamá. Papá. Gritó entre lágrimas. Crack. El enorme villano golpeó con gran velocidad haciendo uso de Kirk, pero afortunadamente unas manos gigantes habían tomado a Kota y lo alejaron del lugar. Kendo lo había salvado justo a tiempo. Kota, ¿por qué? Seguía demasiado asustado. Kendo. El niño de Mandalay, ¿cómo te encuentras? Primero trataría de tranquilizarlo. Muscular. ¿Quién es ella? Tampoco está en la lista, se cuestionó, pero entonces escuchó un fuerte grito detrás suyo y se giró. HMMM. Bakugo. Shinee. Apareció dándole una fuerte explosión en la cara al villano y después se colocó a un lado de Kendo. Muscular. Ah, tú eres ese chico Bakugo. Al fin alguien que reconozco. Exclamó emocionado. Bakugo. ¿No le hice nada? ¿Qué quieres de mi pedazo de mierda? Muscular. Ja 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 ja. Qué mocoso maleducado, me agradas, dijo con una sonrisa sádica, pero lastimosamente no podré divertirme contigo. Mi trabajo es llevarte con vida donde Shigaraki, Kendo. Vinieron por Bakugo. Bakugo. ¿Llevarme con ese horrendo fenómeno? ¿Y crees que voy a aceptar sin más? Estás frente al próximo héroe no uno, voy a derrotarte aquí ahora. Se lanzó contra Muscular. Zanahoria, llévate al mocoso con Aizawa. Kendo. Espera Bakugo, no seas impulsivo. Bakugo voló directo hacia Muscular, mientras que él solo lo veía con una sonrisa desafiante y en cuanto se acercó más, Muscular incrementó las fibras musculares de su brazo y trató de golpear a Bakugo en pleno vuelo, pero él había previsto esto con Kenbunsoku y consiguió esquivar para después lanzar dos explosiones a la cara del villano. El ataque de Bakugo no terminó ahí antes de que Muscular pudiera reaccionar. Con sus explosiones logró colocarse en su espalda y lanzó unas ráfagas de potentes explosiones. Muscular se giró rápidamente y trató de golpearlo con un revés, pero una vez más el golpe fue evitado. Bakugo se había elevado y la cara de Muscular estaba completamente expuesta. El chico se sentía completamente superior al ser intocable y lanzó una enorme explosión con ambas manos. Ese ataque había sido el definitivo, o eso creyó antes de que Muscular lo tomara de las muñecas y lo acercara a él para darle un fuerte cabezazo. Muscular. El próximo héroe no uno es una basura, dijo con arrogancia. Su rostro tenía unas cuantas heridas, pero no eran la gran cosa. Después de esas humillantes palabras, Muscular lanzó a Bakugo hacia arriba y una vez ahí, él saltó y lo remató con una patada en el estómago que lo mandó a volar. Mientras seguía en el cielo, el villano pudo observar cómo Kendo trataba de huir con Kota en brazos, pero él no los dejaría escapar tan fácil. Una vez tocó el piso, se movió a gran velocidad para obstruir el camino de la pelirroja, incrementó las fibras musculares de su pierna y pateó con ferocidad a Kendo, quien usó su cuerpo para proteger a Kota, y ambos terminaron rodando por el suelo de nuevo al lugar donde estaban al principio. Muscular. No puedo asesinar a Bakugo, ya que es mi trabajo llevarlo con vida, así que lo soltaré todo con ustedes dos. Su sonrisa le causó escalofríos a Kendo, empezando por ese enano. Muscular corrió como un loco hacia Kota, mientras incrementaba las fibras de su brazo derecho, pero Kendo no iba a permitir eso y ahora fue ella quien obstruyó su camino. La pelirroja incrementó su puño izquierdo y tal como hizo en su entrenamiento, se concentró en llevar toda la energía hacia un solo punto e interceptó el puñetazo de Muscular. Ambos golpes colisionaron y un estallido resonó en todo el lugar. Kendo sentía como el Aki protegía su puño y lo volvía más fuerte. Aún no podía recubrirlo como Izuku, pero sin duda había algo ahí. Ambos estaban igualados en cuestión de fuerza. Muscular. Tienes una fuerza bastante decente, pero no tienes suficiente potencia. Recubrió su brazo con más fibras, volviendo mucho más grandes que antes. Kendo. GHH. M mierda.
Su brazo comenzó a flaquear y sus pies se hundían en el suelo. A pesar de la diferencia de poder, Kendo no se rindió y trató de ganar el intercambio, pero poco a poco sentía como sus nudillos se iban destrozando y estos atravesaban su piel. Muscular. Ja 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 ja. Esto se está poniendo bueno. Kendo. ¡Guau! El dolor era enorme, ella no pudo soportar más, su brazo salió disparado hacia atrás y su puño volvió a la normalidad. Ella asustada miró hacia el frente y vio como Muscular alzaba la pierna. ¡Pam! Una feroz patada llegó desde la izquierda y Kendo había terminado enterrada en el costado de la montaña. Muscular. Tanto esfuerzo para nada, que lastima. Ahora, bajó la mirada hacia Kota. Vas a morir, mocoso. Muscular ya estaba sobre Kota, pero antes de poder ponerle una mano encima, el niño había desaparecido entre explosiones y humo. Bakugo había conseguido tomar a Kota y alejarse con él hacia hasta el otro extremo de la ladera. Kota seguía muy asustado, su mente aún no procesaba todo lo que estaba pasando y sus lágrimas no paraban de salir, pero Bakugo lo llamó con seriedad y logró captar su atención. Bakugo. Hablo muy baja para que solo Kota escuchara. Mocoso, escucha bien, no podré escoltarte de regreso al campamento, pero cuando vaya contra ese sujeto quiero que huyas de aquí. Kota lo miró incrédulo. Muscular. Impresionante. Se comenzó a acercar. Sé que me contuve para no matarte, pero es impresionante que puedas moverte así aún después de mis golpes. Bakugo. ¿De qué estás hablando? Esculpió sangre. Tus golpes no son peores que la picadura de un mosquito, dijo mostrando una sonrisa arrogante. Muscular. Ja 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 ja. Bastardo, ya veo por qué Shigaraki te quiere, eres demasiado bueno para esos estúpidos héroes. Bakugo lo miró con una ceja levantada. Le diré a Shigaraki que te resististe tanto que tuve que romperte todos los huesos. Si eso jale. Exclamó ansioso por destruirlo. Bakugo. Vete a morir, bastardo. Bakugo se lanzó una vez más hacia Muscular, mientras que él incrementaba sus fibras musculares. El villano se preparó para un ataque frontal, pero en el último minuto Bakugo comenzó a girar en el aire impulsado por sus explosiones. Entonces Bakugo lanzó una patada mariposa hacia el cuello de Muscular. Él se confió en que podría detenerlo solo con su mano, pero cuando intentó levantar su brazo, este no pudo debido a un agudo dolor en su muñeca derecha, causando que la patada impactara de lleno. Muscular. Jejejehh. Se quejó un poco del dolor. Bakugo. Aún no termino. Rápidamente colocó sus manos cerca de los oídos del villano y creó una enorme explosión. Bakugo retrocedió un momento y pudo ver cómo los oídos de Muscular sangraban sin parar, además de que ahora eran más notorios los daños en su rostro. Bakugo sonrió confiado y se lanzó nuevamente, pero Muscular se encontraba furioso y se convirtió en una enorme masa de músculos, la cual desapareció de su vista. Bakugo. Es más rápido que antes. Trató de usar Kenbunsoku y pudo sentir como Muscular estaba encima de él. Desgraciadamente Bakugo reaccionó tarde y Muscular pateó su espalda, causando que se estrellara de forma violenta contra el suelo. El villano estaba a punto de caer sobre él para aplastarlo. Bakugo apenas si pudo salir de ahí rodando por el suelo. Bakugo. Maldición. Apenas si pudo levantarse. El bastardo tenía aún más poder sin usar. Estaba empezando a sentir miedo de Muscular. Kendo. Necesitas una mano. Dijo acercándose a él. Bakugo se sorprendió al verla, pero enseguida frunció el ceño al ver su estado. Tenía una gran herida en el costado derecho de su cabeza que no dejaba de sangrar. Su mano izquierda estaba completamente inutilizada, incluso podía ver sus nudillos a través de su piel y la sangre. Una mierda iba a dejar que peleara en ese estado. Bakugo. No te metas en esto, zanahoria, te dije que yo me encargaba de él. Kendo. No seas tonto, Bakugo. Le costaba hablar. Sabes bien que no podrás ganarle tú solo, ni siquiera entre los dos podríamos hacerlo, pero al menos nuestras posibilidades de sobrevivir serían más altas. Bakugo. No me interesa. Rechazo por completo su ayuda. Muscular. Maldición, no escucho nada más que ese molesto pitido. Se llevó la mano a su oído y pudo sentir cómo la sangre corría, y no lo sentí hasta este momento por la adrenalina, pero mi muñeca derecha está dañada. Parece que subestime el golpe de esa niña. Veía desafiante a esos dos. Bakugo. Ni siquiera te atrevas a meterte en mi camino. Voló nuevamente hacia Muscular. Kendo. No pienso hacerte caso. Ella también se lanzó contra Muscular, mientras agrandaba su puño derecho. Ambos atacaron al mismo tiempo. Bakugo lanzó una patada al cuello nuevamente, mientras que Kendo conectó un poderoso gancho en su costado izquierdo. Muscular incrementó sus fibras al máximo para protegerse y ni siquiera sintió aquellos golpes. Entonces tomó la pierna de Bakugo y el brazo de Kendo, y los estrelló entre sí con brutalidad. Inmediatamente después, tomó a ambos del rostro y los azotó contra el suelo, destruyéndolo en pedazos mientras los hundía a profundidad.
No satisfecho con eso, los alzó nuevamente apretando aún más el agarre. Bakugo y Kendo quedaron colgando frente a él, mientras les aplastaban la cabeza. Muscular. Ja 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 ja. Sí, así es como debería ser, ustedes dándolo todo para detenerme y yo deshaciéndome de ustedes. Así es como debemos ser los villanos y los héroes. Exclamo extasiado, ¿qué más da que mis oídos estén inservibles, o si mi muñeca derecha está rota? Verlos retorcerse del dolor me causa demasiada alegría. Bakugo / Kendo. ¡Ga! Gritaron en agonía, sentían que sus cabezas iban a estallar. Bakugo lanzaba explosiones al brazo de Muscular para intentar que lo soltara, mientras que Kendo apretaba el otro brazo con su puño agrandado, pero todo era inútil y poco a poco estaban dejando de luchar. Entonces Muscular sintió su nuca humedecerse, así que se giró y pudo ver a Kota lanzándole un chorro de agua desde sus manos. Kota, ya basta. Ya déjalos. Exclamó entre lágrimas, Butterhorse, ¿también torturaste a mis padres antes de matarlos? Muscular. Mocoso, pensar que eras el hijo de esos dos, sí, esos dos eran buenos héroes, disfrute mucho de matarlos tal y como lo estoy haciendo ahora mismo. Kota chilló del miedo, ¿qué te parece si te envió con ellos? Muscular sin pensarlo mucho, arrojó a Bakugo contra el niño, causando que los dos terminaran golpeándose y en el suelo. Kota. ¿Por qué? Bakugo. ¿Por qué? Esa es mi línea. Su voz apenas era audible, pero Kota logró escucharlo, te dije que largaras, Kota. Ya dejen de pelear, los va a matar. Huyaan. Bakugo. Si fuimos será peor. Comenzó a levantarse, no te preocupes por nosotros, los héroes siempre ganan, dijo decidido, Kota. ¿Los héroes siempre ganan? ¡Qué mentira más grande! Esculpió con odio, mis padres fueron asesinados por ese sujeto por querer ser héroes. Ellos murieron, así que no digas que los héroes siempre ganan, porque es mentira. Bakugo. Lo miro serio, claro que no, ellos protegieron a la gente de ese sujeto, ellos ganaron, Kota. ¿Qué? Bakugo. Si ellos lograron proteger a la gente de ese malnacido, entonces no perdieron en lo absoluto, y aunque tenga que dar mi vida, si tú logras escapar de aquí, entonces yo habré ganado. Da igual si termino muerto, yo nunca perderé. Kota lo miraba incrédulo, Muscular. ¿Qué demonios estás diciendo? No lograba escuchar a Bakugo, pero sabía que había gritado algo. Bakugo. Vete de una vez, comenzó a caminar hacia Muscular, pero se tambaleaba, da igual si termino muerto, ¿qué estupideces estoy pensando? No puedo morir aquí, si quiero ser el no uno, debo derrotarlo aquí mismo, mantenerme con vida y proteger a ese mocoso, eso es lo que haría el no uno, Muscular. Oye, ¿qué significa esa mirada? ¿Acaso puedes dar más? Preguntó emocionado, Bakugo. Puedo hacerlo, si pude dañarlo entonces el maldito no es invencible, pero, ¿cómo es que pude dañar a esa bestia? Entonces Bakugo cayó en cuenta que la única razón por la que pudo golpearlo, fue porque no pudo cubrirse a tiempo, debido a que su brazo derecho le dolía. El rubio recordó el choque que Muscular y Kendo tuvieron, y sabía que había sido gracias a ella que su mano derecha estaba dañada. Bakugo. TCH, tenía que dejar su orgullo de lado, Bakugo se impulsó con sus explosiones hacia Muscular, sus energías se estaban agotando y sus explosiones apenas y eran pequeños estallidos, así que tenía que ir con todo lo más rápido posible. Utilizó una finta para engañar a Muscular y hacerlo creer que iba a golpear su cara, pero en realidad liberó a Kendo de sus manos y retrocedió mientras la sujetaba. Bakugo, ¿sigues con vida? Pregunto serio, no tenía tiempo que perder, Kendo. ¿Por qué? ¿Por qué no tomaste el chico y huiste? Dijo entre quejidos, Bakugo. Tú mejor que nadie sabes que eso sería inútil, nuestra única opción es ganarle Kendo. Pero eso es imposible, Bakugo. Kendo, la mencionada se sorprendió al oír su nombre, mira bien a ese cabrón, está sangrando, él no es ninguna bestia invencible, mira su brazo derecho. Kendo notó que aquel brazo estaba colgando, eso lo hiciste tú lo dañaste, es solo un humano como tú y como yo Kendo. ¿Solo un humano? Repitió como si se hubiera dado cuenta de algo, creo que tengo una idea, Bakugo. Dila, no tenemos mucho tiempo, Muscular. ¡Qué decepción! Gritó alertándolos, creí que eras como yo Bakugo, una bestia salvaje que solo disfruta pelear y matar. Pero parece que era igual de marica que todos los héroes, solo pensando en salvar. Bakugo. No hables como si me conocieras, no soy pobre diablo sin metas como tú. Se lanzó una última vez contra Muscular, soy el próximo no uno, dios de las explosiones asesinas. Kendo. Qué nombre tan tonto, pensó distrayéndose un momento, pero rápidamente se volvió a concentrar. Muscular y Bakugo estaban a punto de colisionar, pero el chico se elevó por los aires y juntó sus manos entre sí. Bakugo. Stun Granade. Logro cegar al villano, Muscular. No pienses que eso servirá.
Incrementó las fibras musculares de la parte superior de su cuerpo, pero Bakugo ni siquiera pensaba en atacar la parte superior, el chico rasgó la parte trasera de las piernas de muscular, causando que cayera de rodillas. Inmediatamente después, Bakugo se dio un impulso con una gran explosión y conectó una patada doble en su espalda que hizo que cayera hacia adelante, apoyándose solo en su brazo izquierdo. Bakugo, termínalo zanahoria. Gritó con las fuerzas que le quedaban. Kendo es solo un humano más, con las mismas debilidades, corría hacia muscular con su puño izquierdo agrandado y concentrándose en aplicarle Aki, su barbilla está expuesta. Entonces la pelirroja lanzó un poderoso golpe desde abajo, el cual conectó de forma sumamente violenta con la barbilla de muscular. El golpe resonó por todo el lugar, aquel choque fue devastador para muscular, su cerebro se sacudió peligrosamente fuerte, y terminó cayendo al suelo inconsciente. Kendo lo logré, cayó de rodillas agotada. Bakugo, solo por esta vez, acepto que me ayudaste, dijo en el suelo tratando de recuperar sus energías, sin hacerle caso a Bakugo. Kota aún se había quedado ahí y pudo observar maravillado cómo muscular había sido derrotado, Bakugo y Kendo habían ganado, los héroes habían ganado tal y como él le había dicho. La voluntad de un rey, capítulo 25, símbolo del mal. Minutos antes de la derrota de muscular, al norte del campamento la pelea entre Izuku y el resto de villanos había comenzado. Mustard, Moonfish y Magne habían sido derrotados de un único golpe, ahora solo Dabi, Toga, Ruize y Spinner se encontraban de pie. Pero Izuku no esperaba que ellos tuvieran un as bajo la manga, ahora el peliverde miraba fascinado al enorme gnomo verde con mútiles brazos y equipado con motosierras. Izuku. Pensar que traerían a una de esas cosas Dabi. No quería usar al gnomo tan pronto, pero ese chico no es normal, en el peor de los casos tendré que renunciar a capturarlo y acabar con él. Aquí Gnomu, atácalo. El gnomo rugió ante la orden de Dabi y se lanzó contra el peliverde, extendió uno de sus brazos motosierra y trató de golpearlo con él, pero Izuku detuvo el ataque con su antebrazo imbuido en Busosoku y sonrió confiado. Izuku. Liverpool Ravaged. Golpeó el abdomen del monstruo y el impacto resonó en todo el lugar, sangre salió a montones por la boca del gnomo e Izuku le dio la espalda seguro de su victoria. Izuku. Espero que tengan algo mejor que eso adefesios no me sirven ni de calentamiento. Dabi. ¿Estás seguro de eso? Dijo con una sonrisa, confundiendo a Izuku. La confusión fue tal, que el peliverde no esperó el golpe de la motosierra viniendo desde atrás. Izuku logró proteger su cabeza, pero salió volando un par de metros por el golpe y terminó con una herida su antebrazo. Dabi. Este gnomo está hecho especialmente para asesinar, es mucho más fuerte que los que te topaste en Osu. Izuku. Ya veo, no esperaba que hubiera unos más fuertes que otros. Dabi. No pienso dejarte descansar. Exclamó lanzándole una llamarada. Izuku veía venir la enorme flama azul hacia él, pero en lugar de esquivarla, extendió su mano hacia ella y usando Busosoku la repelió hacia el cielo. Dabi. Maldición. Izuku. Sus llamas son incluso más calientes que las de Endeavor. El gnomo llegó hasta Izuku e interrumpió sus pensamientos atacando simultáneamente con sus motosierras. A pesar de su apariencia, aquel gnomo era bastante veloz y no dejaba descansar a Izuku, quien además era atacado por repentinas llamaradas de Dabi. Izuku. No era broma lo de no dejarme descansar, esto se está volviendo molesto, pensó esquivando los ataques, saltó aprovechando una apertura y conectó una patada en el cuello del gnomo, pero no fue suficiente. Dabi, te dije que no podrías acabarlo con eso. Pero Izuku giró en el aire y volvió a patear al gnomo. ¿Qué? Izuku, si con un golpe no es suficiente, entonces solo lo golpearé hasta que deje de moverse. Retrocedió y tomó impulso para ir contra el gnomo iba a atacarlo con dos motosierras al mismo tiempo e Izuku extendió sus brazos hacia atrás listo para contraatacar. Izuku. Kickshot Ruize. Exclamó golpeando ambas extremidades del gnomo con sus puños. Ruize. Mande. No te hablaron a ti, idiota. Spinner. Ese sujeto tiene problemas, pensó viendo a Ruize. El golpe de Izuku fue lo suficientemente poderoso como para dejar inutilizados los brazos del gnomo, así que siguió repitiendo el ataque para dejarlo sin defensa alguna. Dabi, no lo dejen seguir dañando al gnomo. Spinner, déjamelo a mí. Le lanzó dos cuchillos a Izuku. Izuku. Los atrapó con sus manos. ¿Eso es todo copia de Stein? El gecko lo ignoró y saltó mientras blandía su rara espada armada de muchas otras más pequeñas. Spinner, jajajajaja. ¿Crees que puedes detener este ataque? Pues inténtalo. Se burló confiado, la espada descendía velozmente hasta donde estaba Izuku, pero para sorpresa de Spinner, su espada fue destruida de una patada y varias cuchillas llovieron desde el cielo. Toga. Oye, ten más cuidado con eso. Exclamó molesta mientras esquivaba las cuchillas que llovían hacia ella. Dabi, ¿eres un idiota?
dijo molesto al ver que un par de cuchillas se clavaron en el Nomu. Raag. Lanzó un enorme rugido, molesto por el dolor. Nomu se lanzó contra Izuku una vez más a pesar de que todos sus brazos habían quedado inutilizados por los potentes golpes del peliverde. Izuku lo interceptó con una patada en su costado izquierdo, la cual causó que se doblara del dolor y rápidamente saltó para golpear el cuello con su otra pierna, y sin tocar el suelo, Izuku giró en el aire mientras alzaba su pierna derecha por encima de la cabeza del Nomu. Izuku, Mercy de Adi Current. Exclamó tirando una patada de hacha que terminó con el Nomu. Ante la mirada incrédula de Dabi, el Nomu se desplomó contra el suelo después de esa última patada con sangre corriendo por todo su cuerpo. Dabi, ¿cómo? Izuku, torso, cuello y cabeza, miraba fijamente al azabache. Los destruí por completo. El Nomu había sido aniquilado, pero aún quedaban 4 villanos de pie y haciendo gala de su locura, Toga saltó directamente hacia Izuku. Toga, eres increíble Izuku-kun, déjame probar tu sangre. Lanzó sus jeringas hacia el pecoso, pero estas se rompieron al entrar en contacto con su piel. ¿Qué? Izuku, lo siento, no me gustan para nada las agujas Toga. Jejejeje, entonces usaré un método diferente. Desenfundó una navaja y se acercó velozmente a Izuku, mientras que Toga intentaba cortar sin éxito a Izuku. Dabi se acercó discretamente a Ruize. Dabi, oye, haz un clon mío, deprisa. Su tono era sumamente serio. Ruize, enseguida. Toga lanzó un corte veloz hacia la garganta de Midoriya y a la rubia le brillaron los ojos al sentir que su navaja había hecho contacto, pero se decepcionó al ver cómo la cuchilla se partía, además de que el cuello de Midoriya estaba intacto. Toga, Mouru. Chillo decepcionada, creí que ese había sido un corte limpio. Izuku, nada de lo que hagan me dañará. Saltó hacia atrás para esquivar una llamarada. Eso va para ti también, pirómano. Miró a Dabi con una sonrisa arrogante. Dabi 2. ¿Y qué tal esto? El clon se había escabullido hasta llegar a espaldas de Midoriya. Izuku, ¿en qué momento? Cuestionó sorprendido al ver a Dabi detrás de él, sin saber que era un clon. Dabi y su clon dispararon una enorme llamarada, en la cual Izuku quedó atrapado. Ese exceso de fuego comenzó a calcinar a Dabi, haciendo que sus quemaduras crecieran un poco, pero eso ahora mismo no le importaba. El azabache dejó de usar sus llamas y respiró agitado por el desgaste, mientras observaba el paisaje que había creado. Varios árboles estaban prendidos en llamas y el fuego se extendía por todos lados. El césped había sido prácticamente erradicado de la zona, el humo apenas si los dejaba ver, e incluso a él mismo le faltaba el aire por la falta de oxígeno, y aún así Izuku estaba de pie en medio de todo ese caos. Spinner, esto es imposible, Dabi. ¿Qué clase de monstruo es ese bastardo? Ruize, es el demonio, el diablo está entre nosotros. Gritó de forma exagerada, Toga. Simplemente observaba fascinada las heridas del peliverde. Izuku respiraba con pesadez, el calor tan extremo lo había sofocado y las zonas ennegrecidas que había por todo su cuerpo, mostraban que había sufrido quemaduras a pesar de protegerse con su Busosoku. Todo esto era perfectamente visible ya que ahora su uniforme eran solo harapos, que apenas si lo cubrían. Izuku, bastardo, ¿hacerme esto a mí? Dijo mientras miraba a Dabi con odio. El clon de Dabi se puso en posición para lanzar otra llamarada, pero Izuku lo notó y gruñó con molestia. Izuku, ya no pienso jugar con ustedes. Izuku lanzó una enorme oleada de Aosoku, la cual abarcó toda la zona. El clon de Dabi se deshizo al instante, las llamas de los árboles se extinguieron por completo. Spinner, Ruize y Toga habían caído al suelo inconscientes, el único que aún seguía de pie era Dabi. Dabi, ¿qué? ¿Qué hizo? Su cuerpo temblaba y apenas si se mantuvo de pie. Izuku, ¿listo para el segundo round? Le preguntó mostrando una sonrisa sádica. En otra parte, Bakugo veía desde el borde de la ladera las cantidades anormales de humo que salían desde el norte del campamento. Kendo, sujétate bien, le dijo a Kota, quien se había subido a su espalda. Rápido Bakugo, hay que ir por Aizawa Sensei antes de que ese tipo despierte. Bakugo, el fuego desapareció. Kendo, ¿qué? Bakugo, hasta hace unos momentos, el bosque se estaba incendiando, pero ahora el fuego desapareció. Frunció aún más el ceño. Estoy seguro de que Midoriya se fue en esa dirección. Kendo, oye, ahora mismo debemos llevar al niño al campamento y decirle a Aizawa Sensei y Blood Sensei sobre los villanos. Midoriya estará bien. Bakugo, Midoriya no me importa, si hay más villanos entonces me encargaré de ellos, mi prioridad es acabar con todos primero. Tú ve y lleva al mocoso al campamento. Kendo, espera, no estás en condiciones. El rubio la ignoró y saltó para impulsarse con sus explosiones. Ese idiota, no entiendo cómo siquiera puede moverse con esas heridas. Kota, él estará bien, susurro, pero Kendo alcanzó a escucharlo y lo miró intrigada. ¿Por qué dije eso? Pensó ocultando su rostro. Kendo, eso espero.
dijo mientras suspiraba. La pelirroja dejó de perder el tiempo y se partió hacia el campamento. Con sus últimas fuerzas trotaba lo más rápido que podía mientras sostenía a Kota, y se sintió completamente aliviada cuando se topó con Aizawa a mitad del camino. Kendo. Aizawa-sensei. Lo llamo con fuerza, Aizawa. Kendo. ¿Qué? ¿Qué diablos te sucedió? Se alarmó al ver el estado de la estudiante. Kendo. Hay villanos aquí, hay uno inconsciente pero muy peligroso en la ladera de la montaña. Explicó lo más claro y rápido que pudo. Aizawa sabía que algo andaba mal cuando vio el humo por las lejanías, así que salió a investigar, pero no esperaba encontrarse con Kendo y que ella confirmara sus sospechas. Aizawa. De acuerdo, las Pussycats, Vlad y yo nos haremos cargo. Ahora vuelve al campamento y busca refugio. Kendo. Espere. Se sintió más relajada al ver a Aizawa, por lo que su cuerpo ya estaba resintiendo los daños. Midoriya y Bakugo, en el norte, están en peligro. Terminó cayendo agotada. Aizawa. Maldición. Tomó a Kendo y a Kota en sus brazos. Esos dos son unos problemáticos. Mientras tanto, el rubio ceniza se dirigía hacia el norte del bosque lo más rápido que sus heridas lo permitían y gracias a la adrenalina que corría por él, el dolor era prácticamente imperceptible. Entre más avanzaba, la presencia de Izuku era más fuerte y fácil de sentir, pero además de él, había otra presencia que confundía a Bakugo. ¿Bakugo? ¿Mitad y mitad? Se cuestionó confundido. Esa presencia era idéntica a la de su compañero. Bakugo se apresuró más en llegar hasta donde Midoriya, y cuando por fin logró llegar después de varios minutos, solo se quedó de pie al ver la escena frente. En medio de ese campo lleno de ceniza y que había sido consumido hace poco por las llamas, se encontraba Izuku, quien a pesar de sus quemaduras, tenía a un muy malherido Dabi sujeto del cuello de su camisa. Dabi estaba colgando como si fuera un muñeco de trapo, apenas si le quedaban fuerzas para respirar, había recibido tantos golpes que había perdido la cuenta. Los puñetazos de Izuku magullaron su rostro, su sangre no dejaba brotar de sus heridas recientes y también de las antiguas, ya que las grapas de su piel habían salido volando por los puñetazos. Por su lado, Izuku no dejaba a Dabi caer al suelo, con una mano lo sostenía de su playera y la otra estaba cubierta por la sangre del azabache. Además en su rostro había una enorme sonrisa de satisfacción, prácticamente lo había golpeado hasta cansarse. Izuku. Parece que yo gane. Se sentía mejor después de desquitarse por lo que Dabi le había hecho. Mr. Compress. En verdad, yo gané. El villano apareció sorpresivamente en la espalda de Izuku y lo tocó con su mano, convirtiéndolo al momento en una pequeña canica y causando que Dabi cayera al suelo. Dabi. Maldito, ¿por qué tardaste tanto? Mr. Compress. Tenía que esperar a que bajara su guardia por completo. Parece que ni siquiera notó cuando desaparecí Dabi. Entonces pudiste haberte movido antes. Le reclamo molesto, Mr. Compress. Aunque se veía bastante entretenido mientras te golpeaba, no quise arriesgarme. Un mago siempre debe esperar hasta el momento adecuado. Su monólogo fastidió aún más Dabi. Dabi. Oye, ¿qué es eso? Preguntó al ver unas extrañas luces en el cielo. Esas luces eran ni más ni menos que explosiones de Bakugo, el cual se había lanzado hacia Compress con ferocidad, pero el villano consiguió esquivarlo gracias a la advertencia de Dabi y a que el rubio no estaba en sus mejores condiciones. Gracias a esto, Bakugo terminó por estrellarse y rodar por el suelo. Dabi. Ese es Katsuki Bakugo. Trató de levantarse, pero no podía. Bakugo. Joder, qué patético. Se reclamó molesto por el estado en el que se encontraba su cuerpo por culpa de muscular. Mr. Compress. Eso fue peligroso. Tal vez si no estuvieras tan debilitado ese ataque podría haber funcionado. No seas tan impulsivo y elige mejor los momentos para pelear, recitaba con tono burlón, mientras se acercaba y estiraba su mano hacia él. Bakugo. No te atrevas a tocarme, amenazó con una mirada aterradora. Compress retrocedió un poco ante la amenaza. El estado de Bakugo era tan deplorable y su voz sonaba tan débil que no asustaba ni un poco, pero aún así, los ojos carmesí del chico lo habían asustado por un momento. Esa mirada era como si un tigre salvaje lo viera antes de saltar a atacarlo. El mago se sacó esos pensamientos al instante. Tener miedo de ese chico era ridículo, así que sin perder más tiempo lo tocó y lo comprimió con su kirk al igual que hizo con Izuku. Mr. Compress. Y ya tenemos a los dos. Eso fue fácil, ¿no crees? Ayudó a Dabi a levantarse. Dabi. Cierra la boca y dale la señal a Kurohiri, dijo adolorido. Mr. Compress. La misión fue completada, ya es hora de retirarnos. Habló por su comunicador. Entonces un portal apareció de niebla. Apareció y Compress ayudó a Dabi a entrar en él. Mr. Compress. Mantén el portal abierto Kurohiri. Ayudaré a los que quedaron fuera de combate Kurohiri. Entendido y tal como dijo, Compress usó su kirk en sus compañeros que fueron derrotados por Izuku, pero solo pudo rescatar a 3 de ellos, ya que los héroes habían llegado.
Compres se apresuró a entrar al portal, dejando atrás a Mustard, Moonfish y Magne. Aizawa y las Pussycats habían llegado tarde por aprisionar a Muscular, y solo pudieron ver cómo Compres entraba al mismo portal que habían usado los villanos en la USG. Aizawa estaba en extremo preocupado, no solo se habían llevado a Bakugo, su estudiante el cual prometió proteger, sino que también se habían llevado a un desastre natural llamado Izuku de Midoriya. Un par de horas después, en un bar en el centro del distrito de Camino, se encontraban la Liga de Villanos lidiando con sus nuevos invitados. Primeramente habían devuelto a Bakugo a su forma normal y después de advertirle que no hiciera ninguna estupidez y se mantuviera quieto, Ruize y Spinner lo amarraron a una silla, además de asegurar bien sus manos para evitar que usara sus explosiones. Fue solo ahí que Shigaraki Tomura abrió la boca por primera vez y le hizo una oferta a Bakugo, que él solo podía catalogar como ridícula. Shigaraki. Sé que esto es repentino, pero aspirante a héroe Katsuki Bakugo, ¿no quisiera ser uno de mis camaradas? Bakugo. ¿Me estás jodiendo? Escupió genuinamente sorprendido, Shigaraki. Me esperaba esa reacción, es lo normal, pero no te preocupes, tendrás mucho tiempo para pensar en mi oferta, Kurohiri. Shigaraki, Sensei vienen hacia acá, llegará al anochecer y parece muy emocionado por ver a ese tal Midoriya Bakugo. Sensei. ¿Hay alguien más aparte de estos fenómenos? Shigaraki. Es cierto, hay que preparar al chico para cuando llegue Sensei, Compres. Volteo a ver al mago, Compres. Espera, creo deberíamos tomar más medidas con este chico, después de todo, acabo con un Nomu y casi mata a golpes a Dabi. Es cierto, Dabi llegó al bar en un estado pésimo, ahora mismo se encontraba descansando en un cuarto aparte con todo su cuerpo vendando y respirando con un tanque de oxígeno, incluso Compres teme que no sobreviva. Kurohiri. Estoy de acuerdo con Mister, lo mejor es estar preparados Shigaraki. Como sea, yo me haré cargo si intenta algo, ahora libéralo, Bakugo. Estoy seguro que Midoriya puede contra estos extras, el verdadero problema será ese portal andante, pensó ideando un plan, todo dependerá del primer movimiento que haga Midoriya. Compres parecía dudar en si era buena idea liberar a Midoriya, pero al final terminó obedeciendo la orden de Shigaraki y lo liberó. Shigaraki se encontraba en posición y atento por si tenía que reducir a Midoriya, pero cuando el peliverde fue liberado, este los sorprendió a todos por completo, Izuku estaba profundamente dormido. Shigaraki. ¿Esto es en serio? Su confusión se notaba claramente en su rostro. Toga. Jejejeje, se ve lindo cuando duerme, mencionó divertida, Bakugo. Maldita sea contigo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo, idiota? Este no es momento para dormir tan plácidamente. Estalló al ver la despreocupación de Izuku. Spinner. ¿Deberíamos ponerle un bozal? Preguntó mientras se tapaba los oídos, no podía soportar los gritos explosivos de Bakugo. Toga. Es como un perrito, se burló del cenizo. Entonces Duice y Compres aprovecharon que Izuku estaba profundamente dormido para poder atarlo a una silla al igual que Bakugo, solo que las correas de Izuku eran más gruesas y sus ataduras eran mejores. Bakugo. Oye, maldito flojo, despierta de una vez. Le gritó prácticamente al oído, Izuku. Comenzó a abrir los ojos. Oh, ¿eres tú, Bakugo? ¿Qué pasa? Bakugo. No me vengas con qué pasa. ¿Por qué diablos estabas dormido? Izuku. Oh, eso, bostezo, pelear con esos sujetos me canso, pero en serio, ¿qué hacemos aquí? Shigaraki. ¿De verdad Sensei pidió ver a este mocoso? Rondaba y observaba con detenimiento al peliverde. Izuku. Oh, tú eres uno de esos bastardos que estaba Osu, ¿cierto? ¿Por qué me trajiste aquí? Shigaraki. Aún no lo entiendo, no sé qué tienes de especial, pero, al igual que Bakugo, ¿qué te parece si te unes a nosotros? La Liga de Villanos, la oferta solo pudo hacer reír a Izuku. Izuku. Oye, ¿crees que esa es forma de pedir las cosas? Tienes tu cabeza muy alta, arrodíllate antes de pedir cosas como esas, dijo con tono de superioridad, el cual irritó a Shigaraki. El peliceleste estaba a punto de abalanzarse sobre Izuku y desintegrarlo por completo, pero una pesada presencia comenzó a sentirse en el lugar, y Tomura se detuvo al escuchar unos lentos y graves aplausos. Entonces la puerta del bar se abrió y por ella entró un sujeto grande e impactante, vestía un simple traje negro, pero lo más impactante era la enorme y ostentosa máscara de gas que cubría por completo su rostro. Este sujeto era el símbolo del mal, All for One. Su sola presencia silenció por completo la habitación. Shigaraki retrocedió con la mirada abajo como si hubiera sido un niño regañado. Bakugo estaba muy nervioso, ese sujeto disparó sus alertas de peligro por completo y se sentía muy indefenso. Incluso Izuku se tensó al verlo, no podía quitarle la mirada de encima, sabía que ese hombre era peligroso y él no estaba en sus mejores condiciones. Afo. Esa sin duda es una reacción propia de ti, Izuku de Midoriya, o debería llamarte Midorigami Izuku. Vaya,
Trato de relajarse, así que me conoces, Afo. Soltó una pequeña risa. Todos en el bajo mundo te conocen, el asesino más veloz con vida y líder de una de las bandas más grandes de toda Europa, incluso tienes una recompensa bastante considerable por tu cabeza. Todos estaban choqueados por esa información. ¿Cómo es que ese mocoso era un asesino tan peligroso? Se preguntaban los miembros de la liga, pero también entendieron el por qué es que su líder lo quería. El que más quedó impactado fue sin duda Bakugo. ¿Cómo es que su compañero de UA, una de las más prestigiosas escuelas de héroes, resulta ser un famoso y peligroso asesino? Eso es imposible, tenía que ser mentira. Izuku. Desgraciadamente yo no sé quién eres tú, y tampoco me importa, estoy cansado, tengo hambre por lo que estoy bastante irritable, así que mejor déjanos ir antes de que destruya este lugar por completo, amenazó con una sonrisa engreída. All for One solo pudo sonreír ante esas palabras. Ese chico era exactamente lo que necesitaba, con él a bordo su organización sería imparable. Fin.